El Directorio de Inteligencia del Imperio Berat recibió el último informe del agente SEB-7 a las 4:33 del ciclo estándar galáctico, con un retraso de transmisión de 18 horas respecto al momento en que fue enviado. Era el informe número 472 de una operación que llevaba 43 años activa. Los 471 anteriores habían seguido un formato consistente. Análisis de capacidades militares humanas, evaluación de infraestructura tecnológica, mapeo de estructuras de poder político, patrones de comportamiento social bajo distintas condiciones de estrés. Informes meticulosos, detallados, escritos con la precisión analítica de alguien que había dedicado 4 décadas a estudiar una especie con la atención de un científico y la paciencia de alguien que sabe que la información correcta, en el momento correcto, puede determinar el resultado de una guerra antes de que empiece. El informe número 472 tenía 16 palabras. La analista de turno, una Berat llamada Sornbell que llevaba 7 ciclos procesando los informes de SEB-7 y que conocía el estilo de escritura de la gente con la familiaridad de quien ha leído casi 500 páginas de la misma voz, lo leyó 3 veces. Luego activó el protocolo de escalada de emergencia. Luego lo leyó una 4ª vez. Las 16 palabras decían: sálvense. Ya saben que estoy aquí. No manden extracción. No manden nada. Solo sálvense. Sornbell había procesado informes de crisis antes. Había procesado informes de agentes comprometidos, informes de operaciones fallidas, informes de descubrimientos que cambiaban la evaluación estratégica de una situación. Sabía leer el tono de un informe de crisis y distinguir entre el pánico operacional, que era gestionable, y la evaluación fría de una situación que había salido del control posible, que era otra cosa. El informe de SEB-7 no tenía tono de pánico. Tenía el tono de alguien que ha completado un análisis, ha llegado a una conclusión, y está comunicando esa conclusión con la misma eficiencia con que había comunicado todas las anteriores. La conclusión era que el Imperio Berat debía alejarse de la Tierra. No retirar a la gente. No renegociar los términos de la operación. No escalar la vigilancia o modificar los protocolos. Alejarse. El director de inteligencia Cradford leyó el informe 40 minutos después de que Sornbell activara el protocolo de escalada. Lo leyó una vez. Luego preguntó una sola cosa. ¿Cuánto tiempo lleva SEB-7 en la Tierra? 43 años, 2 meses, 17 días, dijo Sornbell. Cradford miró el informe. ¿Cuándo fue comprometido por última vez antes de este informe? Nunca, director. Los 471 informes anteriores no contienen ningún indicador de compromiso de cobertura. Silencio. Entonces no es pánico, dijo Cradford. No, director. Es una evaluación. Sí, director. Cradford permaneció en silencio durante un tiempo que Sornbell cronometró en 4 minutos y 11 segundos. Quiero el expediente completo de la operación en mi escritorio en 2 horas, dijo finalmente. Y quiero que nadie más tenga acceso a este informe hasta que yo diga lo contrario. Sornbell asintió. Director, dijo. ¿Vamos a mandar extracción? Cradford miró el informe una vez más. El agente dijo que no mandáramos nada, dijo. Sí, director. ¿Por qué razón un agente con 43 años de operación impecable daría esa instrucción? Sornbell tardó. Porque cree que cualquier cosa que mandemos no llegará a él antes de que los humanos la intercepten, dijo. O porque cree que intentarlo empeoraría su situación. O porque. Se detuvo. O porque. Dijo Cradford. O porque no quiere ser extraído, dijo Sornbell. Y quiere que sepamos por qué. Cradford cerró el informe. El expediente completo, repitió. En 2 horas. El expediente completo de la operación SEB-7 tenía 2.300 páginas. Cradford tardó 8 horas en leerlo. No porque fuera difícil, sino porque lo que contenía, acumulado a lo largo de 43 años de informes meticulosos, era la imagen más completa que el Imperio Berat tenía de cualquier especie fuera de sí mismo. Y esa imagen, leída de corrido como Cradford la estaba leyendo ahora, producía algo que los resúmenes ejecutivos que había leído previamente no producían. Producía comprensión. No de los humanos en abstracto. De los humanos como SEB-7 los había encontrado en 43 años de vivir entre ellos.
El expediente empezaba con el briefing de inserción de la operación, escrito 43 años atrás por el predecesor de Cradford en el directorio. La evaluación inicial de la especie humana, basada en los datos de reconocimiento previo a la inserción de SEB-7, era la evaluación estándar de la época. Una especie joven, técnicamente en desarrollo, políticamente fragmentada, con capacidades militares locales significativas pero sin proyección interestelar. Una especie que en 50 a 100 años podría convertirse en un actor galáctico relevante y que por lo tanto merecía vigilancia. El tipo de evaluación que el Imperio Berat había aplicado a docenas de especies emergentes con resultados predecibles. Inserción de agente de larga duración, monitoreo, eventual toma de decisión sobre si intervenir antes de que la especie alcanzara capacidad de proyección o esperar a hacerlo después. Cradford había leído esa evaluación inicial muchas veces. Era el fundamento de la operación. Lo que no había leído con suficiente atención eran los primeros 50 informes de SEB-7. Los leyó ahora. Lo que encontró en esos primeros 50 informes era algo que el sistema de procesamiento de inteligencia del directorio había clasificado, en sus resúmenes automáticos, bajo la categoría de contexto cultural de bajo valor estratégico inmediato. Era un error de clasificación monumental. Porque lo que SEB-7 había documentado en esos primeros 50 informes no era contexto cultural de bajo valor. Era el intento sistemático y progresivamente más urgente de un agente de inteligencia experimentado de comunicar a sus superiores algo que el sistema de clasificación no tenía categoría para procesar. Que la especie que estaban estudiando no era lo que parecía. No en términos de capacidad tecnológica, que era lo que el sistema de clasificación buscaba. En términos de algo más difícil de medir y más determinante para cualquier análisis estratégico real. En términos de lo que los humanos hacían cuando las cosas se ponían difíciles. El primer informe de SEB-7 desde la Tierra estaba fechado 43 años atrás y era exactamente lo que un primer informe debía ser: establecimiento de cobertura, evaluación inicial del entorno, primeros contactos, identificación de fuentes potenciales. SEB-7 se había insertado como profesor universitario en una institución de investigación en Europa. La cobertura era perfecta para los objetivos de la operación. Acceso a información técnica y científica de alto nivel, red de contactos en múltiples sectores, movilidad social que justificaba interacciones con una amplia variedad de individuos. La tecnología de camuflaje Berat era suficientemente avanzada para producir una apariencia humana que ningún nivel de examen médico de la época podría penetrar. La historia de identidad que el directorio había construido para SEB-7 era impecable: documentación completa, historial verificable, referencias sólidas. Los primeros 10 años de informes eran, en términos operacionales, un éxito continuo. SEB-7 había construido una red de contactos que incluía investigadores en instituciones militares, asesores gubernamentales, científicos en los campos más relevantes para la evaluación estratégica de la capacidad humana. Los informes de esos años estaban llenos de datos técnicos de alta calidad, estados de desarrollo de sistemas de armamento, planes de investigación en propulsión avanzada, evaluaciones de vulnerabilidades en infraestructura crítica. Era exactamente la información que el directorio necesitaba. Pero había algo más en esos primeros 10 años de informes que el sistema de clasificación había ignorado. Había notas al margen. No muchas. No en cada informe. Pero en aproximadamente uno de cada 5, SEB-7 había añadido, al final del informe técnico principal, una sección que etiquetaba consistentemente como observaciones complementarias de comportamiento, que el sistema de clasificación del directorio procesaba automáticamente como contexto secundario y que ningún analista humano había leído con la atención que los datos técnicos recibían. Cradford las leyó ahora. La primera decía, datada en el año 2 de la operación. Observación complementaria: los individuos humanos en mi entorno inmediato responden de forma consistente a una situación que no había anticipado en el briefing pre-inserción. Cuando uno de sus pares enfrenta una dificultad, el patrón estándar que observamos en especies sociales de nivel comparable es la evaluación del costo de asistencia versus el beneficio potencial. Los humanos en mi entorno no siguen ese patrón. La asistencia parece ser la respuesta por defecto, anterior a cualquier evaluación de costo-beneficio. He intentado encontrar el mecanismo subyacente. Hasta ahora no lo he identificado con claridad. Continúo observando. La segunda observación, en el año 4. Observación complementaria: he identificado parcialmente el mecanismo de la semana 2.
No es altruismo en el sentido que la teoría de comportamiento galáctico estándar define ese término. El patrón humano no requiere vinculación previa ni expectativa de reciprocidad. He observado casos de asistencia extensiva a individuos sin vinculación previa y sin ninguna estructura visible de reciprocidad futura. La explicación que los propios humanos ofrecen cuando se les pregunta es, invariablemente, alguna variación de «era lo que había que hacer». No es una respuesta satisfactoria analíticamente. Pero es consistente. Continúo investigando. La tercera, en el año 7. Observación complementaria, he modificado mi evaluación del mecanismo anterior. Creo que he estado buscando la lógica en el lugar equivocado. La asistencia en los humanos no es el resultado de un cálculo. Es, según mi mejor comprensión actual, la expresión de algo que funciona más como un instinto que como una decisión. El instinto parece activarse especialmente en condiciones de estrés o de amenaza visible a otro individuo. La intensidad de la respuesta no está correlacionada con el grado de vinculación previa. Está correlacionada con la visibilidad de la necesidad. Esto tiene implicaciones estratégicas que no he comunicado en los informes anteriores porque no he sabido cómo articularlas con la precisión que requieren los informes formales. Seguiré intentándolo. Cradford leyó esa última frase 3 veces. No he sabido cómo articularlas con la precisión que requieren los informes formales. SEB 7, un agente con la formación analítica más rigurosa que el directorio Verat producía, había encontrado algo en los primeros 7 años en la Tierra que no sabía cómo comunicar usando las herramientas analíticas que tenía. Eso no era una nota al margen de bajo valor. Era la señal más importante del expediente. Los informes de los años 10 al 25 eran los más densos técnicamente. También eran los que el directorio había valorado más, porque eran los años donde SEB 7 había penetrado más profundamente en las estructuras de información relevantes para la evaluación estratégica del imperio. Cradford los leyó con la atención de alguien que sabe que está buscando algo específico en un lugar donde ese algo no debería estar. Lo encontró a partir del año 12. A partir del año 12, la sección de observaciones complementarias de los informes de SEB 7 empezaba a cambiar en dos formas que el sistema de clasificación del directorio había registrado pero no analizado. La primera era de longitud, las observaciones complementarias crecían. No de forma dramática en ningún informe específico, pero de forma consistente a lo largo de los años. Lo que en los primeros informes ocupaba un párrafo había crecido hasta ocupar, en los informes del año 20, entre 1 y 3 páginas completas. La segunda era de tono, el tono analítico distante de los primeros años se había transformado en algo más difícil de clasificar. No personal en el sentido que el protocolo de agente prohibía. Pero más, involucrado. Más presente. Como si el observador hubiera desarrollado, sin poder evitarlo, algo parecido a una perspectiva sobre lo que observaba. El informe del año 16 contenía una observación que Cradford releyó 4 veces. Observación complementaria, hoy fue el funeral de uno de mis contactos primarios. El profesor Liang, con quien trabajé durante 12 años y que fue mi fuente más valiosa en materia de investigación de sistemas de propulsión. Murió de una enfermedad que en nuestra medicina habría sido rutinaria pero que en la medicina humana de esta época sigue siendo limitadamente tratable. El protocolo de operaciones no incluye procedimiento para este tipo de evento. No hay instrucción sobre cómo gestionar la pérdida de un contacto por causa natural. Lo que observé en el funeral fue consistente con lo que he documentado en los últimos 12 años sobre el comportamiento humano en condiciones de pérdida, la respuesta colectiva, la forma en que los individuos presentes se apoyaban mutuamente sin un protocolo visible que lo instruyera, la manera en que la memoria compartida de un individuo se convertía en algo que existía en el espacio entre las personas presentes. No tengo un marco analítico adecuado para documentar lo que experimenté observando ese proceso. El profesor Liang no era solo un contacto. Era alguien que durante 12 años trató de entender el mundo con la misma honestidad con que yo trataba de entender a su especie. Eso era algo que valoraba independientemente de su utilidad operacional. Incluyo esta observación porque creo que es relevante para la evaluación estratégica de la especie. Pero soy consciente de que podría estar equivocado sobre esa relevancia. Cradford se detuvo en esa última línea. Soy consciente de que podría estar equivocado sobre esa relevancia. En 43 años de informes, era la primera vez que SEB 7 expresaba incertidumbre sobre su propio análisis.
El informe del año 25 era el más largo de la operación, 84 páginas de análisis técnico y 16 páginas de observaciones complementarias. Las 16 páginas de observaciones eran las que Crawford leyó primero, después de 3 horas con los informes anteriores, porque había llegado al punto donde las observaciones complementarias eran lo que realmente describía la operación. Las 16 páginas eran, en efecto, un ensayo. No el formato de un informe de inteligencia. Un ensayo. Escrito como si SEB-7 hubiera decidido, después de 25 años de notas al margen, que había llegado el momento de articular con claridad lo que había estado intentando comunicar desde el principio. Empezaba así. Llevo 25 años en la Tierra. He enviado 407 informes técnicos de alta calidad que estoy razonablemente seguro han sido valorados por el directorio como los informes de mayor utilidad estratégica de mi generación de agentes. También he incluido en esos informes observaciones complementarias sobre el comportamiento de la especie que estoy igualmente seguro han sido clasificadas como contexto secundario y no han recibido atención analítica, proporcional a su importancia. Esto es un error que intento corregir con este informe. Lo que voy a describir no son datos técnicos. Son conclusiones derivadas de 25 años de observación directa de una especie que, en mi evaluación, el Imperio Berat ha malentendido de una forma que tiene consecuencias estratégicas que ningún análisis de capacidad militar puede capturar adecuadamente. La evaluación estándar de los humanos se centra en capacidades, tecnológica, militar, económica. Esa evaluación es correcta en lo que mide. Los humanos tienen capacidades que en el tiempo presente son inferiores a las del Imperio en todas esas categorías. El error no está en la medición de las capacidades. Está en asumir que las capacidades son la variable determinante. En 25 años de observación directa, lo que he identificado como la variable determinante en el comportamiento humano bajo condiciones de amenaza o de estrés no es la capacidad. Es algo que no tiene un equivalente preciso en ningún idioma Berat que conozco, por lo que voy a usar el término humano, voluntad. No voluntad en el sentido de determinación individual. Voluntad colectiva. La capacidad de un grupo de humanos de funcionar con coherencia y efectividad crecientes exactamente en el momento en que las condiciones se vuelven más adversas. He observado este fenómeno en escalas que van desde interacciones individuales hasta eventos históricos que abarcan décadas. El patrón es consistente en todas las escalas, la adversidad produce en los humanos una respuesta de cohesión que no tienen en condiciones normales. La presión externa no los fragmenta. Los une. Esto tiene una implicación estratégica que el Imperio Berat no ha procesado. Cualquier acción del Imperio contra la Tierra que sea percibida como amenaza externa activará exactamente la respuesta que más dificulta la conquista o la incorporación. No porque los humanos sean más fuertes que nosotros, sino porque somos más fuertes que ellos. La amenaza de un adversario superior no produce rendición en los humanos. Produce exactamente lo contrario. He documentado esto en escala histórica repetidamente. Cada vez que una parte de la humanidad ha sido amenazada por una fuerza que objetivamente la superaba, el resultado no fue la rendición. Fue la movilización de recursos que en condiciones normales no existían. El Imperio Berat no es más fuerte que todos los imperios que a lo largo de la historia humana han subestimado este patrón. Esos imperios no existen ya. Crawford leyó ese párrafo final 3 veces. Los últimos 8 años de informes de SEB-7 eran diferentes a los anteriores en una forma que el sistema de clasificación del directorio había registrado como reducción en volumen de inteligencia técnica y que Crawford, leyendo el expediente completo, reconocía como algo diferente. No reducción. Reorientación. Los informes técnicos seguían siendo de alta calidad. Pero la proporción había cambiado. Donde antes las observaciones complementarias eran una sección al final de informes técnicos extensos, en los últimos 8 años los informes técnicos eran la sección menor de documentos donde lo principal eran las observaciones. Y las observaciones habían cambiado en otro sentido. Ya no eran análisis de la especie en abstracto. Eran observaciones de individuos específicos. Personas que SEB-7 había conocido a lo largo de 4 décadas y que documentaba ahora con la atención que un historiador dedica a figuras que considera importantes. El informe del año 38 describía a una estudiante de doctorado que SEB-7 había conocido en el año 3 de la operación, cuando era niña, hija de uno de sus contactos primarios. La había visto crecer. Había seguido su carrera. La había visto convertirse en investigadora,
luego en profesora, luego en una figura de importancia en su campo. El informe decía: la doctora Amara Chen publicó hoy su trabajo más importante. Lo he leído. Es brillante en el sentido más preciso, ilumina algo que existía pero que nadie había visto con esta claridad. Conocí a Amara cuando tenía 6 años. Su padre era el profesor Chen, que fue mi contacto primario durante 16 años hasta su muerte. Amara heredó de él la capacidad de mirar los problemas desde el ángulo que nadie más está mirando. Esto no es información estratégica para el directorio. Lo incluyo de todas formas porque 35 años de observación me han convencido de que la capacidad individual de personas como Amara Chen es exactamente el tipo de factor que los análisis estratégicos estándar no capturan y que sin embargo determina qué tipo de especie son los humanos. No son sus capacidades colectivas actuales lo que los hace lo que son. Son las capacidades individuales de las personas que los componen. Y esas capacidades, cuando se miran de cerca, son consistentemente más de lo que cualquier evaluación de distancia podría anticipar. Llevo 35 años mirando de cerca. Lo que veo no es lo que el Imperio Berat cree que ve. Cradford leyó ese párrafo. Luego pasó al informe del año 40. Este era más corto. Decía: informe técnico, adjunto en archivo separado. No hay desarrollos de importancia estratégica inmediata que no estén capturados en ese archivo. Observación principal: he tomado una decisión que debo comunicar al directorio aunque sé que producirá una respuesta que no estoy en posición de gestionar. Llevo 40 años en la Tierra. En ese tiempo he construido lo que los humanos llamarían una vida. No como cobertura. Como la consecuencia natural de 40 años de presencia continua en un lugar con personas que conozco mejor que a ningún Berat vivo. He llegado a entender la Tierra de una forma que ningún análisis de distancia puede producir. Y lo que entiendo, con una claridad que 40 años de observación directa han construido, es esto. Los humanos no son una amenaza para el Imperio en los términos en que el Imperio evalúa las amenazas. No van a atacar. No tienen las capacidades ni la inclinación para la expansión agresiva. Pero si el Imperio los ataca, lo que activan no es su capacidad presente. Activa algo diferente. Activa exactamente lo que documenté en el informe del año 25. Y lo que activan no va a costar al Imperio una guerra. Va a costar al Imperio su existencia. Sé que esta evaluación parece excesiva. También sé que llevo 40 años observando exactamente esto y que nadie en el directorio ha leído las observaciones complementarias con la atención que merecen. Esta es mi evaluación final: no ataquen la Tierra. No porque no puedan ganar la batalla inicial, sino porque ganar la batalla inicial es exactamente la condición que activa lo que hace imposible ganar lo que viene después. Los informes de los últimos 3 años de la operación eran los más escasos en datos técnicos y los más densos en observaciones. Cradford los leyó con la sensación de alguien que está viendo, en retrospectiva, el momento exacto donde algo que parecía controlado se convirtió en algo diferente. No fue un momento dramático. Fue, como la mayoría de las cosas reales, un proceso gradual que en ningún informe individual era visible como el punto de inflexión que resultó ser. En el año 41, SEB-7 había comenzado a incluir en sus informes técnicos pequeñas variaciones en los datos que el sistema de verificación del directorio no había detectado porque eran exactamente del tipo de variación que podía justificarse, como imprecisión de fuente o margen de error de medición. Cradford, leyendo los informes en secuencia con la atención que el expediente completo le había dado, las detectó en el informe número 453. Eran variaciones mínimas. Casi indetectables. Pero consistentes. En la misma dirección. Siempre produciendo una evaluación de capacidad humana que era exactamente 1,5% menor que lo que las fuentes directas sugerirían. 1,5%. Acumulado en 2 años de informes técnicos. Lo suficiente para que cualquier análisis estratégico basado en esos datos produjera una evaluación de la capacidad humana que era sistemáticamente menos preocupante de lo que los datos reales justificarían. SEB-7 había estado, durante 2 años, suavizando los datos técnicos para hacer que la Tierra pareciera menos amenazante de lo que era. No para proteger al Imperio de una amenaza sobreestimada. Para proteger a la Tierra de una evaluación que llevaba al Imperio a una conclusión que SEB-7 llevaba 25 años intentando documentar como errónea. Cradford buscó los registros de comunicación de la gente en esos últimos 3 años.
Encontró algo que explicaba las 16 palabras del último informe. En el año 41, coincidiendo exactamente con el inicio de las variaciones en los datos técnicos, los registros de comunicación de la cobertura de SEB-7 mostraban un cambio en el patrón de contactos. Había empezado a reunirse con más frecuencia con un pequeño grupo de individuos que sus informes identificaban como investigadores en el campo de la detección de señales electromagnéticas de origen no natural. No en su rol de contacto de inteligencia. En su rol de cobertura, como colega académico con intereses científicos superpuestos. 3 reuniones en el año 41. 8 en el 42. 16 en el 43. El último informe técnico completo, antes del informe de 16 palabras, contenía una sección de análisis de ese grupo de investigadores que el sistema de clasificación del directorio había archivado bajo comunidad científica periférica, bajo valor estratégico inmediato. La sección decía: el equipo del profesor Yamamoto ha perfeccionado un sistema de detección de patrones de comunicación de origen no natural que puede distinguir señales de transmisión tecnológica de señales de fondo cósmico con una precisión que ningún instrumento disponible hace 3 años podría haber alcanzado. He revisado sus publicaciones técnicas. He asistido a sus presentaciones en conferencias. He hablado con varios miembros del equipo. Su sistema funciona. Y las transmisiones que el equipo del profesor Yamamoto ha detectado en los últimos 6 meses incluyen exactamente el patrón de frecuencia que el directorio usa para sus comunicaciones con agentes en campo. No han publicado este hallazgo todavía. Están verificando. El profesor Yamamoto es meticuloso y no publicará hasta estar seguro. Calculo que publicará en aproximadamente 4 meses. Cuando lo haga, las agencias de inteligencia terrestres tendrán suficiente información para iniciar una búsqueda de fuentes de esas transmisiones. El patrón de mis comunicaciones con el directorio es identificable si saben qué buscar. Saben qué buscar. Tienen 4 meses, probablemente menos. Lo que Crawford encontró después de esa sección fue la parte del expediente que ningún sistema de clasificación del directorio había anticipado que existiría: los registros de las últimas semanas de la operación, reconstruidos por SEB-7 en el mismo periodo en que sabía que había sido comprometido. No como informe estándar. Como documentación de lo que estaba pasando. El informe del día 48 antes del último mensaje decía: el equipo del profesor Yamamoto publicó. Tiempo real desde mi predicción, menos de 3 meses y medio. El profesor Yamamoto es incluso más meticuloso de lo que pensaba, lo que en este contexto significa que es más rápido. Las agencias de inteligencia terrestres relevantes recibieron notificación del hallazgo en menos de 24 horas de la publicación. Lo sé porque conozco los patrones de circulación de información en esas agencias y porque 3 de mis contactos en esas redes me lo confirmaron, sin saber lo que confirmaban, en conversaciones de los días siguientes. He iniciado protocolo de observación pasiva. No estoy modificando ningún comportamiento visible. No estoy tomando acciones que puedan interpretarse como respuesta al descubrimiento. Continúo monitoreando. El informe del día 32. He identificado el equipo que está investigando el origen de las señales. Son buenos. Muy buenos. No tan buenos como el equipo del profesor Yamamoto en lo que respecta a la detección, pero significativamente más buenos en lo que respecta a la atribución. Han reducido el área de búsqueda de origen de las señales a un radio de 50 kilómetros que incluye mi ubicación. Continúo sin modificar mi comportamiento visible. He tomado una decisión que no estoy seguro de cómo comunicar al directorio. La comunicaré en este informe aunque sé que no encaja en ningún protocolo, no voy a huir. Tengo los medios para hacerlo. Tengo 3 rutas de extracción no comprometidas que identifiqué hace 12 años y que actualicé hace 6. Podría desaparecer de la red de búsqueda de las agencias terrestres en menos de 72 horas. No lo voy a hacer. Documentaré la razón en el informe final. El informe del día 17. Han reducido el área de búsqueda a 15 kilómetros. Mi edificio está en el perímetro de esa área. He continuado con mis actividades habituales. Esta semana tuve 3 reuniones académicas, una revisión de tesis doctoral y una cena con la doctora Amara Chen y su familia, que son mis vecinos desde hace 11 años. La doctora Chen cumplió ayer su 43 aniversario de bodas. Estuve en la celebración.
Me presentó a su nieta, que tiene 4 años y que según la doctora Chen tiene la misma curiosidad por cómo funcionan las cosas que tenía su padre de pequeño. He incluido esto porque es el tipo de información que el directorio ha clasificado como irrelevante durante 43 años. Seguiré incluyéndola aunque no cambie nada. Porque es, en todos los sentidos que importan, la razón de lo que voy a decir en el informe final. El informe del día 3. Saben que soy yo. No lo saben con certeza que resistiría un proceso judicial. Pero lo saben con la certeza que tienen los buenos analistas de inteligencia cuando han seguido un patrón suficiente tiempo, lo saben en la forma en que yo sabría en su lugar. Han tomado una decisión que no anticipé. No han venido a buscarme. Han modificado el patrón de vigilancia de mi área de forma que yo puedo detectar que existe pero que está diseñada para que no active ningún comportamiento de evasión. Es la técnica que se usa cuando quieres que el sujeto de vigilancia sepa que está siendo observado pero sin precipitar una huida que complique la situación. Es la técnica correcta para esta situación. Y es la técnica que yo habría usado. Creo que están esperando que yo tome la decisión. Me parece bien. He tomado la decisión. Mañana envío el último informe. Crawford llegó al último informe después de 8 horas con el expediente. Las 16 palabras. Sálvense. Ya saben que estoy aquí. No manden extracción. No manden nada. Solo sálvense. Las leyó ahora de forma diferente a como las había leído cuando Sornbell le había pasado el informe 4 horas antes. Ahora entendía qué eran. No eran una alerta de emergencia. No eran la comunicación de un agente comprometido transmitiendo lo último que podía antes de ser neutralizado. Eran la conclusión de 43 años de análisis, comprimida en 16 palabras porque todo lo que necesitaba decirse para que tuvieran sentido ya estaba en los 471 informes anteriores. Y la razón por la que SEB-7 no huía, la razón que había prometido documentar en el informe final y que no aparecía en el texto del informe sino entre sus líneas, Crawford la entendió ahora con la claridad que 8 horas de lectura habían construido. SEB-7 no huía porque había tomado una decisión que el protocolo de agente no contemplaba y que 43 años en la Tierra habían producido. Había decidido que lo que había construido en esos 43 años, la vida que el expediente documentaba en sus observaciones complementarias y que el directorio había clasificado durante 4 décadas como contexto secundario de bajo valor, era más importante que la operación. La doctora Amara Chen y su familia. El profesor Yamamoto y su equipo. Los 30 años de estudiantes que habían pasado por sus cursos. Las personas que SEB-7 había conocido y había visto envejecer y había visto construir cosas que valían la pena ser construidas. No huía porque huir significaba abandonarlos a lo que viniera después si el imperio decidía actuar a pesar de su evaluación. Y quedarse, siendo encontrado, siendo el evento que forzara al imperio a evaluar seriamente si el riesgo de la acción valía la pena, era la forma más efectiva de proteger los que tenía disponible. 43 años de análisis de una especie que entendía el sacrificio como herramienta táctica habían producido exactamente ese resultado. Un agente de inteligencia veraz que había aprendido de los humanos lo suficiente para pensar como ellos. Y hacer lo que ellos harían. Crawford cerró el expediente. Lo abrió de nuevo. Buscó los registros de las últimas 24 horas de actividad de la cobertura de SEB-7. Los encontró. Después de enviar el último informe, SEB-7 había ido a desayunar con la doctora Chen, como hacía la mayoría de los domingos desde hacía 11 años. Según el registro de actividad, habían estado 2 horas y 20 minutos en el desayuno. No había registro del contenido de la conversación. Solo de la duración. Crawford escribió su análisis del expediente en 3 horas. Era el análisis más largo que había escrito en 20 ciclos como director de inteligencia. No porque tuviera mucha información nueva que el directorio no tuviera ya, en teoría, en los 472 informes de la operación. Sino porque tenía que construir el argumento que convenciera al alto mando veraz de hacer algo que los análisis estándar no recomendarían. No actuar. El análisis empezaba con los datos técnicos que SEB-7 había documentado durante 43 años, la capacidad militar humana, la infraestructura tecnológica, las vulnerabilidades estratégicas. Todo lo que el directorio había valorado de la operación. Luego presentaba lo que el directorio había ignorado, las observaciones complementarias.
Las 43 páginas de notas al margen que documentaban no las capacidades sino el carácter de la especie. Luego presentaba la evaluación de SEB 7 del año 25, la voluntad colectiva. La respuesta de cohesión bajo amenaza. El patrón histórico de movilización de recursos ante adversarios superiores. Y luego presentaba la conclusión que SEB 7 había construido en 43 años y que había intentado comunicar de docenas de formas distintas sin que nadie en el directorio la procesara con la atención que merecía. La especie humana en su estado presente es inferior al imperio Berat en todas las métricas de capacidad estándar. Ningún análisis de capacidad actual justificaría cautela. La especie humana bajo condiciones de amenaza percibida activa una respuesta que no tiene equivalente en ninguna especie del registro galáctico conocido. La capacidad de transformar la adversidad en recurso de cohesión y movilización que excede su capacidad en estado normal en factores que ningún modelo de predicción puede calcular con precisión porque depende de variables que los modelos no miden. En términos simples, los humanos son más peligrosos cuando se les ataca que cuando no se les ataca. Y el diferencial entre esas dos versiones de sí mismos es suficientemente grande para que el análisis de cuál de las dos versiones estamos eligiendo activar sea más determinante que el análisis de nuestra capacidad relativa, frente a cualquiera de las dos. El agente SEB 7, en 43 años de observación directa, llegó a esta conclusión y intentó comunicarla. El sistema de clasificación del directorio no la procesó correctamente durante 43 años. El costo de ese error de clasificación es que tenemos un agente de 43 años de experiencia irreemplazable que ha tomado la decisión de permanecer en la Tierra en lugar de huir, porque ha concluido que su presencia visible es la mejor herramienta disponible para comunicar al imperio la seriedad de su evaluación. Eso es lo que hacen los agentes que han aprendido a pensar como la especie que han estudiado. Recomendación del directorio: no enviar extracción. No enviar nada. Suspender cualquier plan de acción contra la Tierra indefinidamente. No porque seamos incapaces de ganar la batalla inicial, sino porque SEB 7 lleva 43 años documentando por qué ganar la batalla inicial es exactamente la condición que hace imposible ganar lo que viene después. Y porque SEB 7 acaba de demostrarlo de la única forma que al parecer el directorio podía entender. Siendo el mismo el ejemplo. El alto mando aceptó la recomendación. No por unanimidad. 3 de los 9 miembros votaron en contra, argumentando que la evaluación de un agente comprometido no debía determinar la política estratégica del imperio. Que 43 años de inmersión en una cultura extraña podían producir exactamente el tipo de sesgo que hacía que un agente dejara de ser fiable. No estaban completamente equivocados. 43 años de inmersión en una cultura extraña sí producían sesgos. El sesgo que habían producido en SEB 7 era, en la evaluación de Cradford, el sesgo de alguien que había llegado a entender lo que estudiaba con suficiente profundidad para ver lo que los observadores de distancia no podían ver. No era un sesgo que invalidaba el análisis. Era el análisis. Cradford escribió eso en el adendum de su informe al alto mando y fue el argumento que convenció a los 3 votos en contra de abstenerse en lugar de mantener su oposición. El adendum decía: los miembros que cuestionan la fiabilidad del agente SEB 7 por razones de sesgo de inmersión están planteando una pregunta legítima. ¿En qué punto la comprensión profunda de un sujeto de estudio se convierte en identificación con ese sujeto que invalida la objetividad analítica? Es una pregunta importante. Pero hay una pregunta anterior que debemos hacernos primero. ¿Cuándo fue la última vez que el análisis de distancia, basado en datos de capacidad estándar y modelos de predicción de comportamiento, produjo resultados más precisos que la observación directa prolongada? En el caso de los humanos, la respuesta es: en 43 años de operación, los análisis de distancia del directorio han producido consistentemente evaluaciones de la especie que el agente de observación directa ha corregido, ampliado, o contradecido en observaciones complementarias que el directorio no procesó. ¿Cuál de las dos fuentes de información ha resultado más precisa? En 43 años, las observaciones de SEB 7 sobre el comportamiento humano han resultado más predictivas que cualquier modelo de distancia que el directorio haya aplicado. Eso no es sesgo. Eso es conocimiento. Y el conocimiento que SEB 7 ha adquirido en 43 años, al costo que ha pagado por adquirirlo, es exactamente el tipo de activo que el imperio Berat necesita ahora mismo. No necesitamos que SEB 7 regrese al imperio. Necesitamos que las conclusiones de SEB 7 determinen nuestra política respecto a la Tierra. Y su conclusión es inequívoca: sálvense.
Lo que SEB-7 no supo nunca, porque el directorio nunca respondió al último informe, era lo que pasó en las semanas siguientes a su envío. Las agencias de inteligencia terrestres que habían rastreado sus comunicaciones durante los últimos 3 meses llegaron a su domicilio un martes por la mañana, mientras SEB-7 estaba corrigiendo exámenes de sus estudiantes de primer año. 2 personas. No un equipo de operaciones. 2 personas con credenciales de una agencia cuyo nombre SEB-7 conocía y cuya reputación de discreción también. Le pidieron que fuera con ellos. Fue. Lo que siguió, según los registros que Crawford obtendría meses después a través de canales indirectos, no fue un interrogatorio estándar. Fue una conversación de 4 horas. Los 2 agentes terrestres sabían más de lo que SEB-7 había calculado que podían saber. No todo. Pero suficiente para que la negación fuera contraproducente. SEB-7 no negó. Lo que resultó de esa conversación, según los registros fragmentarios que Crawford pudo obtener, era algo que el protocolo de agente no preveía para ninguna dirección. Una especie de acuerdo no formalizado donde SEB-7 confirmaba lo que los agentes terrestres sospechaban y los agentes terrestres obtenían lo que necesitaban para completar su evaluación. Y lo que obtenían, según esos registros, era exactamente lo mismo que Crawford había obtenido del expediente completo. La evaluación de 43 años de observación directa. No como amenaza de inteligencia. Como información. El informe que las agencias terrestres circularon internamente después de esa conversación, según los fragmentos que llegaron al directorio meses después, concluía de la siguiente forma. El agente de inteligencia foráneo designado en nuestros registros como sujeto 7, tras 43 años de operación activa en territorio terrestre, no representa una amenaza operacional inmediata. Lo que representa es una fuente de información de primer nivel sobre las evaluaciones estratégicas de al menos un imperio galáctico sobre la Tierra. Esas evaluaciones son, en nuestra lectura de la documentación disponible, suficientemente precisas para ser útiles y suficientemente honestas para ser fiables. La conclusión principal de sujeto 7, comunicada de forma directa en la conversación del martes y consistente con 43 años de observaciones documentadas. El Imperio Berat ha decidido no actuar contra la Tierra porque un agente con 4 décadas de observación directa les comunicó que hacerlo activaría exactamente el tipo de respuesta que haría que su acción fuera contraproducente. Recomendación: no tratar a sujeto 7 como prisionero ni como amenaza. Tratarlo como lo que es, el primer ciudadano de otro mundo que, en 43 años, aprendió suficiente sobre los humanos para querer protegerlos. Eso no es espionaje. Eso es algo que no tenemos categoría para nombrar todavía. Pero que, en nuestra evaluación, merece ser tratado con la misma consideración con que trataríamos a cualquier persona que haya pasado 43 años siendo honesta sobre lo que veía. Crawford leyó ese fragmento 3 veces. Luego escribió una nota en el expediente de la operación SEB-7, en el campo de cierre que el protocolo requería cuando una operación terminaba. Operación cerrada. Resultado: objetivo primario no alcanzado. Objetivo secundario: información de alta calidad sobre el sujeto de estudio, documentada en 472 informes de calidad excepcional. Observación del director. El sistema de clasificación del directorio falló durante 43 años en reconocer que los informes de mayor valor de esta operación no eran los técnicos. Eran las observaciones complementarias. Eso es un error de sistema que requiere corrección antes de iniciar cualquier operación de larga duración similar. Nota personal: el agente SEB-7 pasó 43 años estudiando una especie suficientemente bien para aprender a pensar como ellos. El resultado fue que tomó la decisión que habría tomado cualquier humano en su situación. Se quedó. No porque no pudiera irse, sino porque había algo que valía la pena proteger. El Imperio Berat lleva 4000 ciclos clasificando las especies por sus capacidades. Quizás deberíamos empezar a clasificarlas también por lo que protegen cuando tienen la opción de no hacerlo. Esa información, según 43 años de observación de la especie más documentada en nuestros archivos, es más predictiva de su comportamiento bajo condiciones de presión que cualquier inventario de armamento. Y en el análisis estratégico, el comportamiento bajo presión es todo lo que realmente importa.